Le digo, el ingeniero nos vio, pero no nos pulió. Tuvo la oportunidad. Lo tenemos en las manos, ya estaba. El mismo güey cayó en las redes, le hiciste el... le hiciste ese programa pensante. Que ahora, hay una que, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ahora ese pinche programa? ChatGPT. Es ChatGPT. ¿Sí? Por culpa de este cabrón, fíjate, si hubiera tenido un poquito más de edición, nos regañó, nos hizo estudiar Lisp. Lisp, sí. Me regaló un libro de Lisp. Que fue una ventaja. Pero, con poquito de visión, que no hubiera sido tan orgullosa, oiga, agarren a estos. ¿Por qué? Porque acuérdate que vino el director de Secretaría de Comunicaciones y Transporte a ver cómo funcionaba el programa Pensante. Le digo que gracias a ese programa me contrataron. Bueno, nos vino a reclamar Fernando Muñiz. Eran los inicios de lo que ahora se llama inteligencia artificial. Bueno, WhatsApp. El chiste es que Lalo nos empezó a presionar de que ya le dijéramos la verdad. Porque ya andaba regando el tepache por todos lados el ingeniero González. Hasta que un día ya... Pero ¿sabes qué? Es que me tocó a mí. Que ya ves que yo no me iba a dormir a la casa, me metí al... ¿Te acuerdas que había unos ahí como libreros y abajo saqué todo y me metí ahí? Y en eso que entra el ingeniero González con Maximino Torres. El director. No, el director de la escuela. Era el director. Era el director. Y yo no lo conocí y le cerré la puerta. Y también muy discretamente. No, me quedo yo dentro del mueble agarrándole porque no tenía chapa. Entonces así agarrándole para que no fueran a abrirlo. Y explicándole el programa Pensante. No sé por qué no falla la función ahorita. No estábamos nosotros. No estaba el cerebro. Oye, imagínate la revolución que se hubiera armado. Bueno, a Muñiz Obregón, cuando él se fue de director de SCT, Maximino, contrató a Muñiz para que les hicieran allá el programa Pensante como el que habían hecho en el centro de acá. Llegó Fernando Muñiz a reclamarnos. ¿Quieren que ahora haga yo eso? Pues yo me acuerdo que dijo él, o sea, él quería una persona para trabajar ahí, pero no lo quería ni del TEC de Monterrey ni de ningún lado, de ahí del centro de cálculo, pero eso me mandaron a mí, porque solo los de ahí hacíamos cosas. El programa Pensante. Pues el chiste es que nos hizo manita de puerco y ya tomamos la decisión de hablar soltar la sopa. Entonces lo pescamos, iba a hacer un examen, ¿no? Iba a hacer un examen. Traía sus librillas como era. Y yo le dije, oye, ingeniero, ¿tiene chance de hablar con nosotros? Para que vea el programa. Sí, pues no, y bien emocionado. Pásenle, muchachos. Pues ¿de qué se trata? No, pues quieren saber del programa Pensante. Ah, sí, pásenle, ¿no? Ya. A ver, díganme. Ya, yo dije, pues lo que queríamos decirle es que no. Cuando me puse así se quedó. ¿Es una vacilada? Le dije yo, sí. Y se quedó así. Un chorro de rato. Y dos nada viéndonos, ¿no? Y ella ya. Y dice, ay, muchachos, dice. Yo dije, no, ya nos corrieron, ¿no? Ay, muchachos, pues por mí no hay ningún problema. Ya es como hablaba medio rarito. ¿Pero qué le voy a decir al rector? Ya le había dicho al rector. Y había circulado por todos lados. ¿Y sabes qué le dije? Pues también nos lo vacilamos. Todavía le digo yo eso. Pero fíjate, dentro del vacile, ese programa. ¿Mandé? ¿Esa vez fue el rector? No, fue el director. El director. Maximino. No, pero sí fue el rector. Y fue a ingeniería y lo iban a llevar allá. Pero. Ahí le iban a presentar. Pero te voy a decir algo. Dentro de la vacilada, ese programa será un precursor. Totalmente, porque no había redes, nada, no había ningún protocolo así. Imagínate que eso lo mandas a una red, ¿no?
Así como estaba. Tal. Bueno, pero sí saben por qué lo hice el programa. Pues porque nos presionaron de que querían algo. No, por flojera. No, por flojera. Bien flojera. Yo me Estaba acuerdo que un día te separado mandé. el área Claro. de alumnos de donde De trabajábamos. acá. Sí. Entonces estamos que libre. Yo quería decirle algo a Claro. Pedro y tenía que ir allá y regresar. Nos compraron ese disco Corbus. Sí. El primer disco duro de Duro. 20 Mega, megas. sí. Era una. No, hombre, Y ahorita era. es una verdadera. Y que podía Más. compartirse con dos Teléfono computadoras. trae Hombre, 256 gigas. gigas. Entonces, a mí se me ocurrió, bueno, si te puedo conectar dos computadoras, pues una la ponemos de aquel lado, Allá, y otra otra de acá. este, y hago un programa que escriba a un archivo compartido que el otro esté escuchando. Cada vez que vea que se modificó el archivo, lo lea. Y es viceversa. que, No, güey, pero empezamos diferente. ¿Eso cómo se llama ahorita? WhatsApp. El Messenger. Sí, pero empezamos Sí, diferente. WhatsApp, sí. Nos grabábamos un archivo con nada, Ujú. con el nombre de lo que queríamos decir. ¿Qué estás haciendo? Imagínate. Y así se grababa. Y Así llegaba es. yo ponía DIR o Catalog y ya aparecía lo que me decía él. Entonces fue cuando se hizo el archivo después, porque era un. Actualmente ahora eso se llama WhatsApp. Sí, Y si le pones imágenes y esto, y ya le agregas video y se convierte pues en es un Facebook. chat. Digo que te hablé para preguntarte cuál había sido tu primer chat. Ujú, ¿Caíste sí, en cuenta de eso? Sí, sí, sí. No manches, es que estuvimos un paso de dar el gran paso. Por ejemplo, yo hice una interfaz gráfica antes de que Fue lo que te estoy Pero diciendo. estaba en segundo Mi hijo no me plano. cree. Estaba en segundo plano. Y Mi hijo no me cree. estaba con gráficos, ¿eh? Sí, Porque acuérdate que aparecía en la pantalla, se terminó tu tiempo. Primero un mensaje a los Time 5 minutos antes y después ya no podía hacer nada y se bloqueaba la máquina. Y eso él lo hizo todo En código binario. en ensamblador. Sí, pero ensamblador, porque todavía estabas trabajando en segundo plano. Sí. Porque el cuadro sigue trabajando normal, ¿eh? Y hasta que aparecía, llegaba el ¡Pum! reloj, ¡pum! Te quedan 5 minutos para que grabes, o 3 minutos, no me acuerdo cuánto era. Y después ya se ponía la pantalla de vete a la fregada. Ah, Entonces ya yo Llegamos a tener una mezclaba gran gráficos y tecnología. texto. Y teníamos 40 columnas por 24 renglones, que era nada. Entonces ya con el mío tenía yo Pero es que él 132 columnas Él por abrió todo para que 480. quedara. Ya podías poner los letritas dos. chiquititas que no era el 256. font por font lo No, fui todavía no haciendo llegaba. en binario. No, todavía no llegamos al Era el 256. 6502. Es No, un pues Motorola, trabajábamos con el piedras. el Motorola 6502. Trabajamos con piedras. Pero mírate cómo la tecnología, hijo. Bueno, sí nos llegó a ponerle nosotros el 180, que era el 5800. Que tenía. Que el 180, que era como si fuera ya para trabajar DOS. Entonces trabajábamos DOS y el MS, Motorola Motorola. 6502. Pues yo me acuerdo que había una de 256. Que era la base. Caracteres. Ujú. Bueno, Era 8 bits. ¿saben por qué aprendí ensamblador? Porque ustedes se agandallan con los otros manuales. Yo Cuando porque llegaron aprendí- las compus estaban ustedes tres Sí, y sí, yo sí. no estaba. Mm. Y se repartieron los manuales No, entre el DOS, eran 4. A él el le de tocó, Applesoft él le tocó el del DOS, a mí el de archivos. y el a ti, Applesoft. y ella Y a mí el del monitor. Era el tutorial. Tenía tutorial. A mí ni el monitor, que era puro binario, Puro o sea, binario. y, Ay, pues, ahí mira, me es metí. bien difícil. Porque ni siquiera tenía No tenía ensamblador, nada. tenías No, que tenía usar el monitor. El monitor, Eh. lo usabas. Directamente metías Call 151. el código en hexadecimal. Ujú. Entonces tenías que saber una instrucción en ensambladora, qué significaba en hexadecimal, y eso es lo que tú metías. O sea, Bueno, una rutina que se inventó Jorge era que te capturaba lo que habías tú escrito en la pantalla y te lo convertía en texto en un archivo. Eso lo hizo para bibliotecas. Ah, sí. Lalo lo estuvo haciendo muchos años con Muñiz y todo eso, y pues, lo clásico. Pero él hizo una donde tú capturabas todo y hasta que dabas la tecla, te capturaba todo lo que estaba ahí y ya lo metía a los archivos. Así que eso, y te podías mover para arriba, para abajo, para donde fueras. es que de verdad si hubiera tenido Qué un pendejo poquito de estábamos. visión el Paco, Es que yo creo que él fue el de la culpa porque yo creo que no era tonto. No era bueno para hacer las cosas, pero no era tonto, era inteligente. Pero le pudo más su orgullo. El de que ego. El ego. El ego. Él fue lo que lo partió. desde entonces los académicos, o sea,
estuve 2 años trabajando en un centro de investigación de CONACYT hace como 4 años, en plena pandemia. Y no, o sea, conocí el ambiente de estos cuates que son las vacas sagradas, investigadores y demás. O sea, son plagiarios, tienen un ego del tamaño del mundo, no trabajan en equipo, se dedican a hacer papers. Y son una mafia. Dicen, mira, hago un paper, tú citas. Tú me citas a mí, tú a ti, y así. Y ganan nivel 3, por ejemplo, que es el máximo. Pura papers que nadie aplica. Ponen patentes que nadie usa. Yo le comenté a 2 doctores de ahí de la escuela. Le dije, oye, pero ¿por qué no nos pasas lo que tú investigaste? No, es que ustedes no tienen la capacidad para entenderlo. Se fue a Grecia a publicar